Buenos días, queridos hermanos. Es para mí un placer estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y esta mañana continuamos con nuestra serie de mensajes Construir sobre la roca, y que presenta esta serie, y vamos a ver, y ya empezamos, de hecho este es el tercer relato, si no me equivoco, ¿sí? Distintos pasajes de construcciones o de fabricación de objetos que encontramos en la Biblia, ¿ya? Y el texto de esta mañana, del día de hoy, nos presenta el Arca del Pacto o del Testimonio, y particularmente las instrucciones de Jehová respecto de cómo debía ser, ¿ya? esta arca, este objeto, con una cantidad de detalles que son bastante impresionantes, si uno va viendo todo lo que el Señor va instruyendo. Y es algo que vemos nosotros de manera recurrente por parte de Dios cuando Él ordena construir algo. Lo vieron el domingo pasado con el arca de Noé. ¿Se dan cuenta que Él instruye? Él no dice, hagan tal cosa y listo. Él dice cómo tiene que ser hecho, con un nivel de detalle, de precisión, que de verdad es muy sorprendente. Él no deja nada en la imaginación de las personas. Él dice exactamente cómo se tienen que hacer las cosas según sus términos. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? ¿Dónde lo podemos ubicar este momento? ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en un sentido más amplio? Este pasaje corresponde al periodo posterior a la liberación de los israelitas, del pueblo de hebreo, de la esclavitud en Egipto. Ya ellos ya habían salido de la esclavitud, y cuando ahora se encontraban en este viaje, en este traslado hacia la tierra prometida, ¿ya? Van hacia allá. Específicamente este capítulo ocurre ya cuando ellos habían llegado al desierto del Sinaí, ¿ya? Y posterior, después, al pacto que Dios había hecho con ellos, que encontramos en Éxodo 20, cuando Dios entrega la ley, los mandamientos, ¿ya? Lo de hoy día ocurre posterior a eso. Se trata de un periodo en el cual ellos fueron nómades, es decir, no estaban instalados de manera definitiva en un lugar, iban en movimiento, se iban trasladando, ¿ya? Avanzaban hacia el lugar que el Señor tenía para ellos, aún sin llegar todavía. Los versículos previos a este pasaje nos presentan las instrucciones que Jehová dio o da para construir el tabernáculo. Y en medio de esta ordenanza de la construcción del tabernáculo se inserta esta porción de la Escritura, ¿ya? Ambos objetos, el tabernáculo y el arca del pacto, o también llamada del testimonio, van de la mano. Porque allí, según la visión que tenían ellos los hebreos, según esta cosmovisión, estaría la presencia del Señor en el tabernáculo y en el arca. Ahí estaría la presencia del Señor. Bueno, nosotros vemos otros pasajes del Antiguo Testamento y de toda la Biblia y podemos ver que el Señor es omnipresente, que en realidad está en todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos calzar estas dos cosas? Lo que dice el Señor aquí, que estaría su presencia, pero entender que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Bueno, en el tabernáculo y en el arca del pacto, esa presencia estaría de una manera particular. Esa es la idea aquí, ¿ya? Estaría de una manera especial. Estando el Señor y abarcando toda la creación y sobre la creación, aquí sí sería esa presencia de una manera muy particular. ¿Y cómo ordena Jehová que tenía que ser esta arca, el arca? Primero, que debía ser hecha con madera de acacia, ¿ya? Además debía estar cubierta con oro puro, esta arca, por dentro y por fuera, ¿ya? Totalmente revestida de oro. También debía tener 4 anillos de oro en las 4 esquinas. Harto oro vemos acá, le gusta al Señor el oro parece, porque harto oro tenían que ocupar. Y a través de estos anillos que estaban en las 4 esquinas, tenían que ir varas de madera, por dentro de esos anillos varas de madera, que también tenían que estar cubiertas de oro, y que servían esas varas para poder transportar el arca, ¿ya? Llevarla, porque como les dije, eran nómades, estaban en movimiento hasta antes de llegar a la tierra prometida. Así que tenían que moverla de alguna manera. Y nosotros vemos que el Señor, por las reglas que establece, las personas que llevaban el arca no podían llegar y ponerla aquí al hombro, no funcionaba, si se morían. Si alguien llegaba a tocar el arca, se moría. Por lo mismo era necesario estas barras o varas de madera cubierta
en oro, ¿ya? Y tenía que quedarse ahí siempre, dice el relato, siempre, todo el tiempo. No es que ya se instalaban en un lugar, después sacaban esas varas, las guardaban, no, siempre tenían que estar entre medio de esas argollas. Además del arca, debían fabricar el propiciatorio, que era una placa, una cubierta, y de hecho cubierta también, valga la redundancia, de oro, que era lo que cubría el arca, ¿ya? Era como, no sé si decir la tapa, algo así, la cubierta como la tapa que cubría el arca, y en la cual debían ir 2 querubines, también de oro, y uno en cada extremo. No eran querubines de oro que se ponían por encima, sino que tenían que ser parte de esta misma tapa, por decirlo así, esta misma cubierta, ¿ya? Eran una sola cosa. Entonces estos querubines estaban por los extremos, las alas tenían que cubrir el arca y los rostros de estos querubines de oro tenían que estar mirando hacia el propiciatorio. Y esta placa o esta cubierta, el propiciatorio, simbolizaba el lugar donde se hacía propiciación por los pecados del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Que en el día de la expiación, que era un día que Dios había establecido en el calendario del pueblo hebreo, el sumo sacerdote tenía que rociar sangre sobre ese propiciatorio, sobre esta cubierta. Tenía que rociar sangre para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Y eso nosotros lo podemos encontrar después en Levítico 16, ¿ya? Este acto que tenía que hacer el sumo sacerdote por el perdón de los pecados del pueblo. Esa era la idea, ¿ya? Se mataba el animal y se rociaba sangre. Recuerdo haber escuchado a un pastor hace muchos años atrás referirse a este acto litúrgico, podríamos decir así, porque de repente la idea que uno tiene del arca del pacto, que uno, no sé, idea de las películas en realidad, o lo que uno se imagina, bueno, dice, ya es de oro, muy bonita, uno piensa en algo muy perfecto, pero en la práctica tiene que haber sido, claro, un arca, un objeto de oro, con una placa, pero llena de sangre. Porque el Señor nos dice que tienen que después ir a limpiar, no, estaba manchada con sangre. Y se tenía que hacer esto según el calendario, no es que se hacía una vez para toda la vida, ¿ya? Estaba calendarizado de manera sistemática que se tenía que hacer. Así que pienso que es una imagen bastante fuerte de pensar cómo concretamente, según lo que el Señor instruye, tiene que haber sido. Era tal el nivel de detalles en las instrucciones dadas por Dios para la fabricación, y que vemos en el relato, en el pasaje, para la fabricación del arca y del propiciatorio, de la cubierta, que incluso el Señor dijo cuáles tenían que ser las medidas. Por eso les dije al inicio, el Señor no les dijo ya, hagan un arca y listo, ustedes verán cómo la hacen, o aquí está el material, no, incluso las medidas, a ese nivel. Nada quedó al azar, esa es la idea, nada quedó al azar o a la imaginación de ellos, de los israelitas. Todo estaba clara y detalladamente especificado, aquí lo vemos, ¿ya? Y esto, hermanos, no es menor, ya que vemos en las instrucciones que da Jehová en el desierto respecto de cómo tenía que hacer la adoración, que Él estableció normas, ¿ya? Él estableció reglas, Él estableció todos los límites de cómo se tenían que hacer las cosas. Eso es muy importante. Y uno podría pensar, pero ¿por qué tan estricto? Cuando uno ve que incluso instruye las medidas de los objetos. Uno podría pensar, pero ¿por qué tan estricto? Yo creo que lo va a pensar sobre todo alguien que no es cristiano. ¿Por qué tan rígido? ¿Por qué tanto nivel de detalle? ¿Por qué tantas reglas? Por lo general a nosotros los seres humanos no nos gustan mucho las reglas. Entonces, ¿por qué tantas reglas? Pero era necesario que así fuese. Estamos hablando de reglas respecto a la adoración, ¿ya? Era necesario que así fuese. Porque se trata de Dios, hermano. Se trata de Dios. El que es soberano, el que creó todas las cosas, el que sustenta todo lo que Él creó. Aquel que es santo, que es tan santo que nosotros traducimos en español como 3 veces santo. Porque de hecho en el hebreo no existe una palabra que sea santísimo. Por eso es santo, 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 para decir que es demasiado santo, ¿ya? Porque no existe lo que nosotros diríamos santísimo en el español. Es necesario enfatizarlo repitiendo la misma palabra. Así de santo es.
Él no comulga con el pecado. No hay ni siquiera un ápice de pecado en él, nada, todo lo contrario, el Señor es perfecto. Perfecto, así que por lo mismo, los israelitas no podían llegar y acercarse como quisieran a la adoración. No era como, ya hagamos esto, adoramos y listo, como se nos ocurre. No, porque se habrían muerto. Y de hecho le pasó a algunos de ellos. Vemos episodios donde se mueren cuando se acercan como ellos quieren o como ellos imaginan que es correcto. Era necesario que entendieran la seriedad, la solemnidad de acercarse a Jehová, pero según los límites puestos por Él, según las reglas que Él estableció, adorarle como Él acepta, no como ellos pensaban, no como ellos incluso imaginaban según sus mentes pecaminosas, por muy buenas intenciones que pudiesen tener. No, como es correcto, pero según lo que Él ha establecido. Incluso en el mismo pasaje, al final, el pasaje que leímos al final, Jehová afirma, y de allí, desde ese lugar, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? El mismo Señor dijo, había manifestado que su presencia estaría allí y estaría de una manera particular en ese lugar. Y no solo eso, sino también que desde ahí hablaría a su pueblo, que desde el propiciatorio, desde esta cubierta del arca, se comunicaría con los suyos. Así que era muy relevante todo lo que dice, y es muy relevante todo lo que dice sobre la hechura de estos objetos. ¿Ya? Es muy importante. Por todo esto, por la seriedad de acercarse a su presencia con estos límites, el Señor instruyó las características con todos estos detalles del arca y del propiciatorio, diciéndoles a los israelitas cómo tenía que ser, poniendo esos límites, esas reglas. Y aquí nosotros vemos, hermano, un contraste, una diferencia entre los israelitas y los demás pueblos de la antigüedad, todos estos pueblos nómades. ¿Ya? Porque los pueblos nómades que se movían, pueblos paganos de la antigüedad, tenían en algunos casos reglas sobre cómo tenían que adorar a sus dioses. Tenían también sus propias reglas. Pero por lo general esas reglas eran el resultado de sus costumbres, de sus tradiciones, que iban instalando a lo largo del tiempo una cierta práctica. Pero en el caso de los israelitas vemos que fue Dios quien reveló esas reglas. Aquí no es algo que se instaló con el tiempo por costumbre, sino que es Dios que se revela y dice, así tienen que adorarme. Y ahí uno ve una diferencia total entre el Dios de la Biblia, Jehová, el Dios verdadero, y todos los ídolos, y todos los pueblos paganos. Él dijo cómo se tenía que hacer. Y este tipo de contraste, de diferencia entre Jehová, el Dios verdadero, y el pueblo hebreo, con los dioses paganos y todos esos pueblos paganos, es una constante en la Biblia. Nosotros lo vemos, y el Señor queriendo mostrar esta diferencia, lo vemos en las leyes sobre cómo Jehová debía ser adorado. Él pone esas leyes. ¿Cómo tiene que ser adorado? El Señor establece un calendario de festividades religiosas. Eso el Señor también dice. En esta fecha me tienen que adorar de esta y esta otra manera. Tienen que hacer estas prácticas. Entonces establece un calendario. Vemos aquí en este relato que el Señor también establece y dice cómo tenían que construirse, elaborarse los objetos y todos los utensilios que iban a ocuparse en el culto y así otras tantas cosas. Entonces Dios quería mostrar una clara diferencia, una distinción entre Él y los ídolos paganos, de los pueblos paganos. Él se presenta, incluso la Biblia dice que Él mismo se presenta como un Dios fuerte y celoso. Y celoso, Él busca una adoración exclusiva solamente a Él y en sus términos. Esa es la idea de un Dios celoso, que no comparte su gloria con los ídolos, con esos dioses falsos, que no comparte la adoración con nada ni nadie. Él se presenta como el único Dios verdadero y los demás es como lo que son, dioses falsos.
Y tal como ya lo dije, estas instrucciones que Jehová dio ocurrieron en el desierto, en el trayecto, en estos 40 años, ¿ya? Hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Pero ¿por qué lo vuelvo a decir? Insistir en lo mismo. ¿Cuál es la idea de esto? Porque vemos que Dios estaba preparando durante este tiempo de tránsito, de salir de Egipto hacia la tierra prometida, estaba preparando al pueblo en ese periodo de peregrinaje. Los estaba preparando, ¿por qué? ¿Para qué? Para que cuando llegaran a ese lugar definitivo, acá a la tierra prometida, en el lugar donde se iban a establecer ya de manera total, pudiesen vivir de acuerdo con la verdadera religión, una adoración verdadera, correcta, una comunión perfecta con el Señor. Los está preparando de antes, mucho antes que lleguen y se instalen, para adorar como tiene que ser, en fidelidad al único Dios verdadero. Y además de preparar a los israelitas en este proceso, en este caminar hacia la tierra prometida, preparar sus corazones, también venían saliendo de más de 400 años en Egipto, de esclavitud en Egipto, ¿ya? Lugar donde se habían contaminado con la idolatría. No pensemos que durante todos esos siglos ellos estuvieron viviendo una religión, una adoración pura, correcta, no. Vivieron un sincretismo en Egipto. Adoraban a Jehová, pero se mezclaba con la adoración a los dioses egipcios, ¿ya? Con toda esa cultura pagana. Entonces venían saliendo de esa realidad. Así que esta instrucción en esta etapa, podríamos decir intermedia en el desierto, también tenían un fin correctivo, de corregir la adoración. Bueno, aprendieron todas estas malas costumbres, ahora en este proceso tienen que ir abandonándolas. Esa es la idea. Vienen con todos estos vicios, salen con todos estos restos de idolatría. Bueno, tienen que en este proceso también ir dejando todo eso atrás, ir aprendiendo en el desierto a adorar como tiene que ser, a adorar de manera verdadera como el Señor lo quiere. Y tienen que consagrarse a Jehová en este caminar. Este punto es importante, hermanos, porque como les decía, no es que se mantuvieron puros en la práctica religiosa. Recibieron toda la influencia cultural estando ahí en Egipto, ¿ya? Tienen que haber vivido esta mezcolanza, podríamos decir, de adoración a Jehová, pero también a esos dioses. Por eso necesitaban ir abandonando, dejando todo aquello y avanzar hacia una adoración más estricta y celosa a Jehová. Lo que el Señor estaba revelando aquí, dando medidas y detalles de cómo hacer el tabernáculo, de cómo hacer el arca, de cómo hacer el propiciatorio y todo lo demás, era tremendamente importante, muy importante. Porque a través de todo esto, de todos estos detalles e instrucciones, el Señor estaba mostrando la necesidad de establecer un orden de cómo el pueblo tiene que entrar en contacto con Él, de cómo deben vivir esta comunión con Él, podríamos decir un marco regulatorio. Estaba diciendo algo así como, así el Señor, así, de esta manera tenemos que relacionarnos, de esta forma, no como se le ocurra, de esta manera, esta es la forma correcta. Ahora pienso, hermanos, sobre el relato de la semana pasada, del Arca de Noé, ¿ya? Que vimos, que predicó el hermano Eduardo Campos. Que probablemente ese relato del Arca de Noé es mucho más familiar para nosotros. Probablemente sea mucho más familiar, quizás los que crecimos en una iglesia, escuchamos siendo niños este relato en la escuela dominical, incluso las personas que no crecieron en una iglesia, que no tuvieron una familia cristiana ni evangélica, puede que quizás conocen que existen películas. De hecho hay una película que salió hace, en realidad, unos 10 años atrás más o menos, de Hollywood, que se llama Noé. Dice varias cosas que toman un poco de la Biblia, pero también de otros escritos apócrifos que no tienen nada que ver con la Biblia, como para armar la historia de Noé. Entonces, es una historia más o menos que de la cultura popular, ¿ya? Que para nosotros puede ser mucho más conocida la historia de Noé y del arca. Pero probablemente es el relato de hoy del arca del pacto. Bueno, uno sabe del arca del pacto, pero
pero de cómo se hizo, cómo Dios instruyó la creación del arca, probablemente no está tan grabado este relato en nuestra mente, como el otro sí, como el anterior, ¿ya? No está tan arraigado en la cultura como el relato de la semana pasada. Por lo mismo, uno podría preguntarse, viendo el relato de esta mañana, de estas instrucciones que Jehová da de cómo construir el arca y el propiciatorio. Bueno, ¿qué podemos extraer de esto? Porque son instrucciones con medidas. ¿Qué podemos extraer para nosotros? ¿Qué podemos aprender de lo que se nos presenta? De que se nos diga que iba a tener tantas pulgadas o tantos centímetros el arca, que de ancho, de largo, que los querubines iban a abrazar las alas, el arca. ¿Qué nos puede decir a nosotros, a nuestra vida, las instrucciones de cómo construir esta arca del pacto y el propiciatorio? Pareciera, uno ve el relato, que es como algo muy ajeno a nuestra realidad. Sinceramente, ¿de qué me sirven esas medidas? Ustedes también podrían hacer esa pregunta. ¿De qué nos sirven medidas? De nada. Pero algo el Señor quiere decir, porque es su palabra que Él ha revelado y que es trascendente a cualquier época, y nos habla y es viva y eficaz. Por lo mismo, concentrémonos en lo que dice. En primer lugar, hermanos, como primera conclusión o como primera aplicación, podemos decir que Dios instruye en cómo debe ser adorado. Es Dios que instruye, Dios quien dice cómo debe ser adorado. Y algo que ya he dicho bastante en esta predicación. El Señor puso las reglas. El Señor puso los límites, las condiciones de cómo debían ser este par de objetos, que eran el lugar donde estaría su presencia de una manera particular. Él dijo cómo tenía que ser. No buscaron ellos un buen artesano que hiciera algo bien hecho, que le hiciera como un cofre bonito para meter la ley adentro, una tapa elegante, con incrustaciones, con detalles. No, Jehová fue claro, Jehová fue detallista, poniendo, como les dije, este marco regulatorio. Y aunque hoy en día no tenemos el arca, gracias a Dios no tenemos el arca, porque si no sería un objeto de idolatría, no tenemos el arca, ni tampoco el Señor nos manda a hacer una, aunque de repente existen estas iglesias muy locas, evangélicas, que quieren construir nuevamente el templo y el arca, pero eso ya es otra cosa. El Señor no nos manda a hacer eso. El principio, hermanos, la verdad que hay por detrás de este mandato a ese pueblo en ese momento, sigue siendo igualmente válido para nosotros y para todas las épocas. El Señor, esta es la idea, el Señor pone las condiciones sobre cómo debe ser adorado, de cómo debemos alabarle. El Señor dice cómo tiene que hacerse. No se trata, hermanos, de nuestra imaginación. No se trata de cómo creemos que tenemos que alabarle. Ni siquiera de la sinceridad. Tampoco se trata de la sinceridad, sino de lo que Él dice. De hecho, en las iglesias presbiterianas lo que existe y tratamos de respetar es el principio regulador del culto. Tratamos porque fallamos. Estamos en un mundo caído, fallamos. ¿Cuál es la idea del principio regulador del culto? Es que nosotros en el culto al Señor, el culto público, solamente podemos hacer lo que el Señor ha mandado. ¿Ya? Que es distinto a hacer lo que es, si el Señor guarda silencio, entonces lo podemos hacer. No, solamente lo que el Señor ha mandado se debe hacer. Y parte esta idea de principio regulador del culto de esta verdad, que es el Señor quien establece la adoración, cómo debe hacerse. No nosotros según nuestra idea, nuestra imaginación. Como les decía, Él pone las reglas y a través de ellas manifiesta su voluntad a su pueblo. Él no hace las cosas porque, que un narcisista o porque simplemente se le ocurrió. De hecho, hermanos, es una manera de protegernos. El que Él ponga reglas y límites es una forma de protegernos. Porque Dios es tan santo, Dios es tan perfecto, como le decía, 3 veces santo, que nosotros no podemos llegar y presentarnos así nomás ante la presencia del Señor. Porque Él podría fulminarnos. Nosotros lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre todo con esta historia de Israel en el desierto.
es justamente para protegernos de la inmensidad de su gloria, que Él nos pone límites y condiciones. Porque no es llegar y acercarse así como uno quiere. No, Él pone esos límites y dice, bueno, hasta ahí nomás. Porque si nos acercamos más a nuestra manera, morimos. Así lo presenta el Señor. Su gloria y su santidad es perfecta e inmensa. Nosotros no podríamos resistir ante eso. Cuando nosotros vemos en Isaías 6 esta visión del profeta Isaías, cuando Dios llama a Isaías al servicio, Isaías describe esta visión de gloria y se encuentra ante la presencia del Señor, y Isaías cree que en ese momento va a morir, porque reconoce que Dios es perfecto, es santo en ese momento, y que Él es terriblemente pecador. Y por eso cree que iba a morir. Pero Dios manifiesta en ese relato de Isaías 6 que tiene misericordia de él y perdona su pecado y no deja que muera. Pero eso ya nos lleva a entender la seriedad de adorar, la seriedad de encontrarse frente a la presencia de Dios, que es perfecto, es santo, es sublime, el creador de todo el universo. Así que por eso Él pone estos límites para poder alabarle. En segundo lugar, y este es un punto que también vamos a abordar en la predicación del próximo domingo, ¿ya? A Dios, y que se puede desprender de este texto, a Dios sí le importa la belleza y la excelencia. Sí le importa la belleza y la excelencia. Porque si ven el relato, se darán cuenta, porque se trata de algo que está allí de manera explícita, que Jehová quiso que el arca fuese hecha con una madera muy buena. Una madera muy buena, que era muy apreciada en la antigüedad, sobre todo en estas regiones de Medio Oriente y África en la antigüedad. Así que era una madera de tremenda calidad, destacada por sobre el resto, podríamos decir, respecto a las distintas maderas que existían. Y además de la calidad de la madera, también está lo que dije delante, el uso del oro, de que ordena la utilización de mucho oro finalmente en todo lo que se estaba fabricando. Por dentro, el oro por dentro y por fuera del arca, para revestir las varas, que eran para movilizar el arca, para hacer esta cubierta, el propiciatorio, y también los querubines que iban en el propiciatorio, ¿ya? La fabricación de estos mismos elementos, los querubines. Imagínense fabricar querubines con oro. Dice, claro, martillando, pero yo creo que no es llegar y como yo haría, así como pegar martillazo así a tontas y a locas, no. Implica un trabajo, un nivel de precisión, de detalle, como cuando uno va a un museo, quizá en Santiago, no sé si aquí en los museos de Chillán, quizá debe haber también, pero de repente en Santiago uno encuentra esos museos donde hay una estatua como hiperrealista de un ser humano y uno ve un nivel de detalles en la piel, en los brazos, impresionante. Entonces, pensemos lo mismo con los querubines hechos en oro, también un nivel de detalle tremendo. El hecho que fuesen con alas que cubren, que tapan el arca. Así que vemos que ese nivel de detalle era muy importante. Si se dan cuenta, fabricar el arca no era simplemente buscar materiales de por ahí, lo que se encuentra, quizás los más baratos, y hacer algo así como un cajón. Se trataba de hacer algo que fuese bello y que fuese con excelencia, porque la gloria de Dios se iba a manifestar allí a través de estos objetos. La gloria del Señor se iba a revelar allí. Por eso tenía que ser bello y con excelencia. Y ahora, ¿qué tanto manifestamos nosotros esa belleza y excelencia en la adoración? ¿Qué tanto la manifestamos? No digo eso porque no tenemos arca, ¿ya? Pero hablemos en términos más generales. Belleza y excelencia en la adoración. El Señor nos ha dado instrucciones precisas, ¿ya? Sobre eso. Pero sí nos dio la capacidad de saber qué es bonito, qué es bello y qué no. Eso es dado por el Señor. Muchas veces uno puede escuchar, bueno, eso es subjetivo. Sí y no. A mí me gusta esa respuesta, sí y no, porque puede ser que sí, pero puede ser que no también. Porque Dios dio un orden creacional, ¿ya? Dios hizo la creación con un orden, una estructura, y esa estructura es moral, es física, pero también es estética, ¿ya? Entonces Dios da un orden de belleza establecido por Él.
Entonces Él nos da esta capacidad de poder decir, bueno, esto es bonito, esto no es bonito. Esto está hecho con excelencia, o quizás esto otro está hecho, no, a la rápida, así como lo primero que uno pudo hacer, de mala manera, de forma mediocre. Si el Señor nos da las herramientas, los medios para hacer las cosas de manera excelente y bella, entonces debemos preocuparnos de eso. Tenemos que preocuparnos de eso. Porque no es algo secundario. Y como les decía, esto es un punto que no vamos a ver solamente ahora, también lo vamos a ver con el relato de la próxima semana. Lo vemos con el templo de Jerusalén. Si ustedes leen sobre todo los libros de Reyes, de Crónicas, van a ver no solamente el templo de Jerusalén, también el palacio del rey. Que no eran cosas secundarias, y esto que le estoy hablando no es secundario, no es algo que se debe relegar y como dejar a un lado, de un segundo plano. Se trata de algo importante. Lo vemos en estos dos objetos, en el tabernáculo también, como les decía, posteriormente en el templo que van a tener de Jerusalén, en los utensilios que tenían que usarse en ese lugar. Dios, vemos aquí en la Biblia, quizás de manera más enfática en el Antiguo Testamento, que le da una importancia a todo eso. Dios sí le da una importancia a todo eso. Y nosotros se la estamos dando, le estamos dando la importancia que eso merece, de acuerdo a lo que el Señor presenta, no más importancia, sino que según el estándar que establece el Señor. Hermano, aquí mismo en el espacio físico de la iglesia, ¿estamos preocupándonos de adorar a Dios con belleza y excelencia? Existe un principio protestante, hermano, y sobre todo reformado, que es la sobriedad del lugar donde se adora. De hecho, los mismos estatutos de nuestra iglesia hablan de eso, que tiene que ser un lugar sobrio, ¿ya? ¿Y por qué este es un principio protestante que parte desde la Reforma? Justamente en contraposición al exceso que tenían las iglesias católicas romanas que venían desde la época medieval. ¿Ya? En contraste a ese exceso de lujo, de derroche de dinero incluso, se buscó una sobriedad. Pero la sobriedad es perfectamente compatible con la belleza y la excelencia. No es que hay que elegir entre sobriedad y belleza, no. Es totalmente, puede ser coherente y compatible y deseable que vayan de la mano. Y ojo, no se trata solamente de lo material, sino también no están aquí los músicos, están por allá atrás, de la calidad musical, de cómo tanto de la calidad de las canciones, de la alabanza, como de la calidad de la ejecución de los músicos, o de todos otros aspectos que forman parte del culto. Muchas veces, y lo digo y me pongo a mí en primer lugar como el primer pecador de todos los que estamos presentes, ya muchas veces optamos por lo más rápido, por lo que se hace más rápido, lo más barato, lo que no nos exige mucho esfuerzo, cuando deberíamos buscar que todo lo que es parte de esta adoración, no solamente la actitud, sino la totalidad, no podemos hacer esa distinción como dualista, una cosa es nuestra actitud y otro el resto, no. Todo lo que es parte de la adoración, todos los elementos, todo lo que ocupa un lugar, manifieste la gloria del Señor. Todo manifieste la gloria del Señor. De repente esta idea de, bueno, no importa si es para el Señor. Bueno, justamente porque para el Señor sí importa. No es que hagámoslo así nomás, total es para Dios. No, importa. Justamente porque lo estamos haciendo para el Creador, para nuestro Padre Celestial que reina sobre todo el universo. Y por último y tercer punto, Dios, y algo que vemos al final de este relato, Dios se manifiesta a su pueblo. Dios se manifiesta a su pueblo. El Señor mismo dice al final del relato que hablaría a Moisés desde el propiciatorio, ya desde esta cubierta. Y uno entiende que al hablarle a Moisés es porque a través de Moisés le iba a estar hablando al pueblo. No es como que algo que Moisés se lo guarda y listo, no. Vemos que Moisés es el intermediario. A través de Moisés se dirige, se comunica con su pueblo. Así que Él se iba a revelar, el Señor se iba a revelar en ese lugar. No sería un Dios distante, como aquellos de los pueblos paganos, sino que sería un Dios cercano, el único, verdadero Dios cercano, próximo, tan cercano que habitaría en medio de su pueblo.
Y hoy en día sigue comunicándose a nosotros. Sigue comunicándose a nosotros. Si no creyéramos eso, en realidad no tendría mucho sentido estar aquí. Sigue hablándonos, porque somos su pueblo. Pero hoy en día lo hace a través de la Escritura, de su palabra revelada, a través de su palabra que ya reveló. Se sigue comunicando, sigue hablándonos a nuestra vida, a nuestro corazón. Allí podemos encontrar en la Escritura su voluntad, lo que Él ha querido revelarnos a nosotros, su propósito. Así que no tenemos que imaginarnos, no podemos decir que, bueno, se revelaba a los hebreos en el Antiguo Testamento ahora, ¿no? O de que tenemos que imaginarnos lo que Él piensa, no. No tenemos que imaginarnos nada, no tenemos que suponer nada. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y por eso no tenemos que buscar como una relación mística con el Señor, como, al Señor, muéstrame de alguna manera por sueño qué es lo que quieres. No, allí está en la Biblia lo que Él nos dice, en la Biblia. Y eso, lo que dice en la Biblia, lo que Él ha revelado, sigue estando tan vigente como lo estaba cuando fue escrito. Sigue siendo igualmente vigente. Ahí está su propósito, su voluntad. Por ese medio nos habla. Y además de eso, hermanos, sobre el hecho de que su presencia se manifiesta a su pueblo. Ahora esa manifestación se ha hecho plena, total, absoluta y mucho más cercana por medio de su encarnación en Jesucristo. Jesucristo nos presenta de manera plena al Padre. Cristo, dice Colosenses, es la imagen del Dios invisible. La palabra también dice que en Él, en Cristo, habita la plenitud de la deidad. Bueno, lo vieron físicamente sus discípulos, incluso sus enemigos en el siglo I. Pero Él murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ascendió. Pero la presencia de Dios sigue estando con nosotros, con nosotros. ¿Y ahora cómo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita. Sí, y ahí vemos cómo Dios siempre ha habitado en medio de su pueblo, de distintas maneras. Primero se manifestaba en este propiciatorio. Después Cristo se encarna y viene y está en medio nuestro. Asciende al Padre, pero deja al Consolador. Dios sigue habitando en medio de su pueblo, ahora a través de su Espíritu. Bueno, ¿y qué mayor gozo que este? De saber que no nos estamos dirigiendo a alguien que está totalmente lejos, fuera de nosotros, fuera de la creación. Sí, la Biblia dice que está fuera, pero al mismo tiempo cerca. Que está por sobre todo lo creado, pero al mismo tiempo está a nuestro lado y que vive en nuestro corazón. Qué gozo, hermanos, poder descansar en esto, en esta confianza en que si hemos sido comprados por la sangre de Cristo, si hemos sido salvados a través de su sacrificio, ahora el Espíritu Santo no solamente está aquí en medio nuestro, sino que habita en nuestro corazón, mora en nuestro corazón. La presencia del Señor así de cercana, así de cercana. Y ahí vemos nuevamente este contraste, esta diferencia con esos pueblos paganos que la gente, no sé, pienso, bueno, que estuve hace un par de meses en México y me contaban cómo la historia precolombina allá en México, la misma gente allá, cómo hacían sacrificios humanos, tomaban gente, los sacrificaban para calmar la ira y para estar en paz con sus dioses finalmente. A esos dioses lejanos, distantes, terroríficos. Mientras que vemos aquí que Dios es bueno, es santo, perfecto, y aún así decide y toma esta iniciativa de morar en nuestro corazón, de sustentarnos, de levantarnos, de animarnos e impulsarnos a vivir una vida en comunión con Él. Imagínense, el Señor nos habla por medio de su palabra y vive en nuestros corazones a través de su Espíritu. Somos muy privilegiados con esto. Somos muy privilegiados. Y por lo mismo, cuán necesario es que tomemos el peso, le tomemos el peso a este regalo, finalmente. De eso se trata, un regalo, de poder contar con su presencia y la palabra del Señor en medio nuestro. Pero también es importante que podamos meditar y podamos entender cuán serio es esto,
de adorarle en sus términos, bajo sus condiciones que están reveladas en la Escritura, y haciéndolo, como les decía, con excelencia, no como así, porque Dios me ama y punto, no, con excelencia, con belleza, esa única belleza y excelencia que Él merece para su honra, para su gloria. Que el Señor sea guiándonos en esto, hermanos, porque probablemente de nuestra voluntad natural no va a salir. Necesitamos que el Señor nos guíe en esto, nos permita aprender estas verdades e ir encarnándolas día a día, ir madurando en ellas. Que su Espíritu nos dé claridad, porque si es por nosotros en realidad seguimos enceguecidos, que su Espíritu nos dé claridad para que podamos alabarle de acuerdo a su propósito, porque para eso fuimos creados, para alabarle, para glorificarle. Y cuando entendemos que solamente lo hacemos de esa forma, según su propósito, vamos a poder gozarnos realmente para siempre. Ahí, en esa verdad, en alabarle, en vivir con todo nuestro ser para su honra y gloria, solamente ahí podremos gozarnos realmente. Podremos encontrar nuestro refugio y podremos encontrar la plenitud que necesitamos. De otra forma, es imposible. Hermanos, les invito que podamos orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu obra perfecta. Gracias porque tú has querido revelarte. Y revelarte no desde lejos, Señor, sino que revelarte aquí mismo. Primero, como vemos en este relato, desde ese propiciatorio, de esta cubierta que tapaba el arca. Y después estás revelado de manera plena en Jesucristo. Gracias, Señor, porque incluso con la partida de Jesucristo a tu diestra, tu presencia sigue estando en medio nuestro, a través del Consolador, el Espíritu Santo, este Espíritu perfecto que nos levanta, que nos convence de pecado, que nos lleva al arrepentimiento y a poder seguir avanzando, creciendo, madurando junto a ti. Señor, necesitamos de la obra de tu Espíritu, necesitamos que el Espíritu Santo siga mostrándonos y dándonos claridad respecto de lo que dice tu palabra. Que nos lleve, Señor, tu Espíritu a abrazar tu palabra con amor. No como simplemente un texto sagrado, sino como tu propósito, tu voluntad revelada, que debe ir moldeando nuestra vida día a día, que debe ir transformándonos en todo nuestro ser, y que también busquemos adorarte, Señor, como lo decíamos, tal como tú lo has mandado, no según nuestra imaginación, no según nuestras ideas o buenas intenciones, sino como tú lo has mandado, como tú lo has revelado, Señor, según tus reglas, según tus límites, porque además nos muestra tu palabra que esos límites son para protegernos, son para entender cuán santo tú eres, cuán pecador somos y cuánto necesitamos de tu gracia revelada en Jesucristo. Hacemos esta oración, Señor, y todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito que podamos poner